Es, junto a CAF, la gran firma española de trenes, una empresa ya con muchos años a sus espaldas y que ahora podría ser comprada por capital extranjero y, por tanto, quizá irse del país. Y te cuento los detalles en este vídeo. La noticia era sabida esta semana y aunque todavía no es más que un rumor, todo podría ocurrir. Un grupo húngaro está estudiando la compra de la totalidad de Talgo y para ello ya habría hecho una primera oferta por encima de su valor, concretamente cercana a los 5 euros la acción, una OPA que de salir adelante valoraría al fabricante de trenes en unos 617 millones de euros. Curiosamente, esto ocurre en un momento especialmente importante, incluyendo un aumento del 13,5% del valor en bolsa, entre otros motivos, por esta noticia, y tras otras recientes que han mejorado las perspectivas de Talgo, como las compras de trenes de varios pedidos extranjeros, destacando Alemania o la luz verde al fin a su modelo estrella, el Abril, que debería dar servicio en pocas semanas. La fabricante ha confirmado el interés por parte de un grupo empresarial húngaro para hacerse con la totalidad de la empresa. Concretamente, había recibido una manifestación preliminar de potencial interés de formular una oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad de los títulos del fabricante ferroviario a un precio de 5 euros por acción, aunque no se ha desvelado la identidad del interesado y tan solo ha aclarado que no hay ninguna decisión tomada en firme por parte del inversor. Solo sería por tanto un interés y digamos tanteo de la situación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tras esta comunicación, la CNMV decidió suspender cautelarmente la cotización de Talgo en bolsa y tras reactivarse horas después, las acciones de la compañía ferroviaria se dispararon por encima del 18% hasta superar temporalmente los 4,5 euros por acción, precio cercano a la oferta de la empresa húngara. Esto significaría aún así que dicha oferta seguiría siendo muy superior al valor real de las acciones, ya que al cierre de la frenética jornada bursátil, estas cerraron con un valor de algo más de 3,9 euros la acción. Ya sabemos lo especial que es la bolsa y la noticia, siendo mal acogida por muchos, era recibida con entusiasmo en los mercados, todo a pesar de que, más allá del rumor, sigue sin haber ninguna confirmación de que el inversor interesado vaya a seguir adelante y tampoco si los actuales dueños de Talgo estarían dispuestos a aceptarlo o a oponerse frontalmente. Recordemos que actualmente el accionista mayoritario de Talgo es el gestor Trilantic, con un 40% del accionariado. El fondo de inversión estadounidense controla este paquete a través de la sociedad Pegaso Transportation Internacional y busca desde hace algún tiempo comprador para la fabricante ferroviaria. De hecho, el año pasado encargó a Citi la búsqueda de un inversor para hacerse con su parte de la compañía, un grupo Trilantic que ha llevado a cabo recientemente otras desinversiones en España, como la venta de la conocida discoteca y hotel Pachá en Ibiza a un grupo empresarial de Emiratos Árabes. Este rumor llega en un momento más que prometedor para Talgo en el mercado mundial y tras lograr un 33,5% más de ingresos, donde facturó 470,3 millones de euros entre enero y septiembre de este año 2023, lo que ha supuesto una mejora de ese citado 33,5% con respecto al mismo periodo de 2022, debido principalmente al aumento en la actividad industrial y por las extensiones de los contratos con los operadores ferroviarios europeos, sobre todo Alemania y Dinamarca, sin olvidar el proyecto de fabricación de locomotoras y de remodelación de trenes para Renfe en España, que constituirá la serie 107, así como los ingresos recurrentes y estables de la actividad de mantenimiento. Además, las cuentas de Talgo registraron un beneficio bruto de explotación ajustado de 64,5 millones de euros en los primeros 9 meses de 2023, lo que supone un incremento del 68% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo cual demuestra el buen momento de la firma y del sector ferroviario en general, por lo que veremos dónde acaba esta noticia.
Más allá del rumor o de lo que puede pasar o no, no sabemos en qué podría repercutir este cambio de manos, por así decirlo, pero todo hace pensar que de llevarse a cabo no supondría grandes cambios para Talgo, tal y como lo conocemos ahora mismo, ni la marcha real de España o el traslado de actividad, talleres o fábricas, y en caso de confirmarse solo significaría el cambio del dueño y accionaristas mayoritarios. Pues en estos tiempos de fondos de inversión y grandes accionaristas siempre se ha aventurado a hablar de la nacionalidad de una empresa. Todo esto llega además en un contexto especial, pues recordemos que hasta hace no tanto se insistía en el interés por que Talgo se fusionara con CAF, la otra empresa fabricante española, especialmente dirigida desde la política vasca, pero que parece que ha quedado en stand-by, tal y como os conté en otro vídeo del canal. Una CAF que está en un momento de grandes cifras y beneficios y un mejor horizonte, por lo que veremos cómo evoluciona esta noticia de hoy y hacia dónde va y sobre todo, de producirse, qué consecuencias tendría e informaremos de ello. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.